perdón, pero en otro momento lo hubo con el Mayo Zambada y lo secuestraron. Ya ha habido muchas otras bien fundadas. No creo que sean muy diferentes de estas 29, pero bueno, el asunto es que estamos sobre políticas de hechos consumados. El gobierno de México justificó la extradición de 29 narcotraficantes hacia Estados Unidos. Reveló que existía el riesgo de que fueran liberados. Eso es algo que en lo personal, perdóname, me llama mucho la atención. O sea, había el riesgo de que fueran liberados o su entrega fuera retrasada. Estos son los detalles de lo que se dijo hoy en la mañana. De esto hablaremos ahorita. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguraron que había jueces que buscaban favorecer a 29 narcotraficantes, por lo que fueron trasladados de México a diferentes prisiones en Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años. Entre los delitos que se les acusa: delincuencia organizada, trasiego de fentanilo y otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país y secuestro. García Harfuch reiteró que se actuó con el objetivo de disminuir la violencia en México, los delitos de alto impacto, combatir la impunidad y garantizar la seguridad nacional. Algunos de ellos eran requeridos desde hace 40 años y otros desde hace 11 años. Las 29 personas que se encontraban recluidas en 9 centros penitenciarios federales y 2 centros penitenciarios locales contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos. García Harfuch calificó esta acción de autoridad sin precedentes y coordinación absoluta, en la que participaron 3.512 elementos de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Protección Ciudadana y la Fiscalía General, apoyados con 342 vehículos terrestres y 20 aeronaves. De las 29 personas trasladadas, 7 fueron a Washington, 2 a Nueva York, 2 a Chicago, 4 a Houston, 3 a McKinney, Texas, 6 a Phoenix, 2 al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y 3 a San Antonio, Texas. El fiscal general detalló que hubo una solicitud fundamentada por el gobierno de Estados Unidos para que se efectuaran estos traslados. Aseguró que no se violaron las suspensiones jurídicas que habían interpuesto a algunos de los trasladados. La Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que, por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto. Acerca de que 6 de los trasladados podrían enfrentar la pena de muerte, el fiscal aseveró: de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado, las establecen los jueces. Y nosotros tenemos un acuerdo muy claro en el sentido de que una legislación como la mexicana, que no tiene esa sanción, debe ser respetada en los países donde nosotros tenemos un convenio. Con imágenes de Abraham Guerrero, Luis Pérez Cautad, Heraldo Media Group. Bueno, con todo esto que hemos seguido, recuerde que este día fue detenido Abraham Ceguera, quien es Cervantes, es alias el Don Rodo. Él es hermano de Nemesio Ceguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con los primeros reportes, la detención del hermano de El Mencho se realizó en el municipio de Tonayá, esto es en Jalisco, por parte de efectivos de la Guardia Nacional. Cabe destacar que Don Rodó salió de prisión el 30 de abril, después de que un juez determinara no vincularlo a proceso por irregularidades en su captura. Mientras, este es un gran dato, el que le vamos a dar. Rosalinda González Valencia, alias La Jefa, esposa de Nemesio Ceguera Cervantes, obtuvo su libertad. Esto fue anoche, aquí se lo informamos, luego de haber estado presa por 3 años. Rosalinda fue acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero en 2018. Tiene que ver una cosa con otra, tiene que ver con le pego acá y entonces libero acá. Eso es un asunto que en verdad se lo digo, es tan difícil de saber, pero no puede uno dejar de pensarlo. Bueno, vamos a conversar sobre este tema con Manuel Balcázar, especialista en inteligencia y seguridad nacional, director de MB Consultores. Manuel, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. A ver, ¿ante qué estamos? Muy entretenido. Sí, muy entretenido. Híjole. A ver, ¿ante qué estamos cuando dimos todo este preámbulo, Manuel, que sé que conoces, pero se lo damos de antecedente al público para que el público tenga información? Agregaría, si estás, déjame darte 2, 3 variables para que de las cuales hemos partido hoy.
si estás de acuerdo en que una cosa dijo el señor Harfuch y otra cosa dijo el señor Alejandro Gertz, si el gobierno de Estados Unidos, la Casa Blanca, ya ha dicho que no ha dado un solo indicio de reconocimiento de lo que está haciendo, sino más bien fue una orden. Y sobre eso, si te parece, platiquemos. Adelante, Manuel. Gracias, Javier. Totalmente de acuerdo. Y estamos frente a algo inédito, nunca lo habíamos visto. Y empiezo recapitulando por la extradición, bueno, la expulsión, porque tampoco está claro si se les extraditó, si se les expulsó, si se les trasladó. La figura jurídica es incierta. Para el gobierno de los Estados Unidos lo clasificó como una expulsión, para el gobierno mexicano como un traslado en atención a una orden, dicen, pero es ambiguo lo que comenta el fiscal Gertz Manero en relación al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que ese artículo que establece son las amenazas que se consideran a la seguridad nacional de México. Y hay una serie de fracciones entre las que están actos de la delincuencia organizada y que impidan a las autoridades actuar, que podría ser uno, y el otro es el relacionado a actos del crimen que impidan las operaciones militares y navales. Pero como tal no está tan claro. Entonces, en este paquete de expulsión, extradición, traslado, lo que es evidente y por lo que te digo que marca un precedente es que meten en el saco a Rafael Caro Quintero, que es pues un emblema para la DEA, desató la Operación Leyenda hace 40 años y me parece que le ayuda mucho al discurso de Donald Trump de hacer América grande de nuevo, o Make America Great Again, porque justamente era presidente Ronald Reagan, otro republicano, y ocurre en su tiempo cuando él lanza también la agenda de la guerra contra las drogas, y bueno, pues casa muy bien. Entonces, ese es el primer síntoma de que estamos ante algo inédito. El otro síntoma es que no se habían registrado, después de la administración del presidente Felipe Calderón, un número tan alto en extradiciones. No lo hizo el presidente Peña Nieto, no lo hizo el presidente López Obrador, y aquí en 5 meses, un poquito menos, en México se está rompiendo ese paradigma que pareciera ser también pues un mensaje muy claro que se acabaron la política de los abrazos, no balazos, y empieza la política del imperio de la ley y del cumplimiento de compromisos internacionales ante la presión, en este caso, de Estados Unidos. Y llama mucho la atención lo que tú también ya mencionabas, el ataque al Poder Judicial, donde ese es un señalamiento, me parece a mí, infundado, no están dando prueba alguna. Teníamos evidencia, prácticamente faltó decir, se tiene conocimiento que podía pasar, pero no hay algo más contundente y contrasta con la seriedad con la que se ha venido comportando el Gabinete de Seguridad. Y el otro punto es el deslinde que se hace en el secretario García Harfuch de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando dice, ella no tiene nada que ver. O sea, a mí me parece algo increíble porque todos ellos son sus colaboradores. Digo, el fiscal por un mandato legal no, pero hay una coordinación muy buena y tanto los secretarios de Defensa, Marina, como el propio secretario de Seguridad, pues es un colaborador de la presidenta. Entonces no entiendo por qué no tendría nada que ver. Y aquí también hay algo muy importante. Están invocando una figura que legalmente pues, es casi inexistente, que es el Gabinete de Seguridad. Si nosotros revisamos esta ley que invocó el fiscal, la Ley de Seguridad Nacional, considera el Consejo de Seguridad Nacional. Incluso cuando le preguntan al fiscal Gertz Manero qué es lo que pasa, él dice, no, pues fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que es el presidente ejecutivo del Consejo, del gabinete, perdón. Sí. Eso, o sea, no existe tal figura. Con las facultades que le dio la presidenta Sheinbaum a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, le corresponde sí al secretario García Harfuch asistirla en tareas de seguridad nacional, pero la Ley de Seguridad Nacional no la modificaron y la Ley de Seguridad Nacional establece que el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional es quien tenga la titularidad de la Secretaría de Gobernación. Entonces, están confundiendo el Gabinete de Seguridad con el Consejo de Seguridad Nacional. Son dos cosas totalmente distintas. Si revisamos el fundamento legal del Gabinete de Seguridad, debe de ser un acuerdo de creación de los gabinetes especializados de la Presidencia de la República. Al menos así lo hizo el presidente López Obrador y lo han hecho los demás. El Consejo de Seguridad Nacional es mucho más sólido y tienen que estar en él el secretario de Hacienda,
el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de, bueno, antes era Función Pública, hoy me parece que es la Secretaría de Honestidad, y el secretario de Comunicación, Infraestructura y Telecomunicaciones. Esas 4 figuras, junto con los titulares que ya están en el gabinete de seguridad, forman el consejo. Entonces, aquí no está tan claro si fue el consejo, fue el gabinete o quién fue. Pero lo cierto es que, y también lo menciona el fiscal Gers Manero, el del artículo 89 de la Constitución, la política de seguridad nacional es una facultad exclusiva de quien tenga la titularidad del Poder Ejecutivo Federal. La presidenta Sheinbaum la tiene, entonces pues le tocaría prácticamente a ella. Y sí nos muestra pues una nueva etapa de la cooperación binacional en combate al crimen organizado, donde efectivamente todavía no se reconoce ampliamente el esfuerzo mexicano, aunque déjame decirte que en la reunión de ayer, adelante, te escucho. Sí, no, seguimos porque era lo que te quería plantear, todo el tema, Manuel, que tiene que ver con, no hay un solo reconocimiento a la presidenta, no hay un reconocimiento a México, sino más bien se ha insinuado a través de esta entrevista con Spector, pues ahora mándenos a los políticos, ¿no? Exactamente, ese es otro punto pues, de atención, porque resulta consistente con el primer comunicado que sacó la Casa Blanca anunciando los posibles aranceles hace un mes, en el que se decía, bueno, pues el gobierno de México está protegiendo a los grupos delictivos. Eso fue de lo primero que sacó. No desmintió, la presidenta Sheinbaum sí lo desmintió, dijo que no, y hasta ahora no se han presentado evidencias como tales, pero llama la atención que sea un punto reiterado, sea también, dijéramos, como lo que ha seguido después de la extradición de estos 29 criminales. Y en la reunión que se dio ayer entre el Gabinete de Seguridad mexicano y el Gabinete de Seguridad, bueno, parte del Gabinete de Seguridad del presidente Trump, pues hubo una serie de acuerdos tendientes a impulsar más acciones, tendientes a la cooperación, a la inteligencia, al fortalecimiento de capacidades, donde estamos lejos de una iniciativa Mérida, pero tampoco estamos en la pobreza de un acuerdo bicentenario que fue en la administración anterior. Creo que se va a poder ir un poco más, pero sí creo que la cereza al pastel la pone esta declaratoria de Donald Trump, señalando hay políticos mexicanos que se benefician del tráfico de fentanilo y de la trata y tráfico de personas. Eso le deja al gobierno mexicano una respuesta urgente y creo que sería muy oportuno que definan si va a ser el Consejo de Seguridad Nacional o el Gabinete de Seguridad Nacional, que debe de ser el Consejo de Seguridad Nacional. Hay una ley que respalda y un reglamento, pero el problema que a veces ocurre es que no hay mucha claridad en los secretarios y a nivel presidencial de para qué sirve la seguridad nacional. Y aquí vemos que esta política de 10% capacidad, 90% honestidad, no necesariamente nos ayuda porque nos trae mucha confusión. Y una de las tareas que tendría que estar haciendo el Consejo de Seguridad Nacional en la Agenda Nacional de Riesgos es justamente tratar de identificar posibles vínculos de actores políticos con actividades criminales, porque me parece que ese va a ser el siguiente punto de parada, la siguiente estación de la agenda Donald Trump con relación a México, va a ir para allá. Y creo que no va a ser un tema de voluntad, va a ser un tema de exigencia, donde posiblemente les ponga en la mesa de si no lo dicen ustedes, lo digo yo, y con todos estos pues potenciales testigos, colaboradores que acaban de estar en Estados Unidos, Zambada, es decir, ya son 30, creo que hay muchos elementos para poder constituir un caso. Y también déjame decirte que me parece que la solicitud que hizo el Mayo Zambada al gobierno mexicano de pues pedir su extradición con la acción de ayer de la expulsión, deportación, totalmente. Oye, yo veo casi imposible. A ver, para cerrar, Manuel, déjame plantearte, es difícil que la presidenta esté fuera de esto. La presidenta en buena medida tuvo que dar el visto bueno. Esto es un asunto que pasa por el Ejecutivo. No le demos vuelta, por más que diga lo que diga Omar García Harfuch. Pero el asunto es digamos, como una reflexión en términos de seguridad nacional y lo que pasa. Estados Unidos tiene a los que estaban detenidos, ahora los tiene detenidos. Pero el gran problema es lo que está pasando ahora en el país y desde hace algunos años, que es precisamente lo que también pone énfasis el presidente Donald Trump. Entiendo que muchas cosas se manejaban desde las cárceles, pero es cosa de ver que lo voy a decirlo conservadoramente, Manuel.
El 35% está en manos de los narcotraficantes. Lo dije de la delincuencia organizada, lo dije conservadoramente. Sí, ese es un gran problema de control territorial que fue uno de los puntos de quiebre en la dinámica delictiva de las organizaciones mexicanas, cuando de ser grupos que se dedicaban a actividades de trasiego, se dedicaron a actividades de control territorial y por lo tanto empezaron con la cooptación también de autoridades locales, municipales y estatales, y también ha habido pues, vínculos con autoridades federales. Y en tanto ejercieron el control territorial y se atomizaron, empezaron una disputa muy violenta que les llevó primero a apropiarse de las rentas ilícitas de muchos lugares, es decir, donde se vendían productos apócrifos, donde había actividades toleradas, tianguis de robo, pero posteriormente escalaron y se intentaron adueñar, y en algunos casos con relativo éxito, de actividades productivas lícitas, de manera en el Estado de México es clarísimo, por ejemplo, pues al pollo, el obligar a los consumidores a ir a ciertos locales con casas de materiales, en Michoacán también, con los aguacateros. Entonces, eso ha hecho todavía mucho más visible la afectación a la sociedad y la omisión de las autoridades. Y hemos visto en operativos como el operativo Enjambre, justo en el Estado de México, que hay las capacidades para poder enfrentar y acotar a los criminales. El tema, y esto lo dejo para cerrar, es la voluntad política, que durante 6 años no la vimos, porque se argumentó una idea de derechos humanos y hoy se acabó. Ajá. Pero nos tienen entre la espada y la pared. O sea, digamos, entiendo que ahora hay una voluntad política. Yo, si me permites, y no lo digo peyorativamente ni en malos afanes, pero estamos ante una voluntad política obligada. Totalmente, estamos, como se dice coloquialmente, entre la espada y la pared. Sí, totalmente, entre acepto la presión de Estados Unidos y trato de ceder en los límites institucionales de la cooperación internacional y los esquemas de coordinación binacional, o trato de proteger al crimen organizado que alguna factura puede tener o puede creerse que dan algún beneficio, no lo sé, pero el caso es que esta es la opción y está claro que se está optando por la agenda estadounidense de manera coordinada con la agenda mexicana, y me parece de lo más sensato que hemos visto en los últimos 6 años, pero esperemos lo sepan capitalizar para que no sea solo un tema de entregar y entregar, sino lograr puntos importantes para México, y incluso pensar en que México podría recuperar este liderazgo en Sudamérica que tuvo durante el siglo pasado por muchos años, como un líder regional que promovía agendas de democracia, de derechos humanos, de seguridad, de desmilitarización también. Recordemos que México tuvo un rol muy activo y eso podría ser, y creo que hay condiciones para hacerlo. Manuel Balcázar, te mando un saludo, gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Javier, bonita noche, hasta luego.